Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guillermo Marabé, soy asesor fiscal, laboral y contable. Espero que ya me conozcas de mis otros vídeos sobre autónomos y empresas, y si no, bienvenido al canal. Hoy te quiero hablar sobre los diferentes tipos de autónomos, porque sí, no solo existe un tipo de autónomos y ya, hay un montón de tipos. Entonces, hoy quiero explicarte, pues por ejemplo, las diferencias entre un autónomo normal, de un epígrafe comercial, un autónomo profesional, uno societario, así que quédate en el vídeo y vamos a por ello. La verdad es que hay bastantes más tipos de autónomos de los que te crees. La verdad es que si lo quieres hacer bien te tienes que suscribir al canal. Y la verdad es que hay bastantes grupos de autónomos diferentes y todos son diferentes, pero luego la verdad es que funcionan más o menos parecido. Pero bueno, el primer grupo que te quiero explicar son los autónomos de epígrafes comerciales, profesionales o de artistas. Incluso ya tenemos los de agricultura y demás, pero la verdad es que yo el tema de agricultura no lo toco tanto. Entonces, el primer grupo que te quiero explicar serían los autónomos comerciales, los autónomos profesionales y los artistas. Pues sí, los artistas, como bien indica el nombre, pues sí, son todos los relacionados con tema artístico. Y luego tenemos el epígrafe comercial, que serían aquellos autónomos que, por ejemplo, pues tienes una tienda, una panadería, eres un albañil, un pintor, todos estos oficios estarían dentro de los epígrafes comerciales. Y luego, por otra parte, tendríamos los epígrafes profesionales, que serían aquellos los cuales, para desarrollar su actividad, tienen que tener una serie de estudios, pues por ejemplo, los arquitectos, los médicos, todo este tipo de trabajos que sí que requieren de unos estudios previos. Por lo tanto, para que te hagas una idea, tenemos un primer grupo que serían los comerciales, los profesionales y luego ya tenemos artistas y agricultura. Ya te digo que yo tema agrícola no toco tanto, por lo tanto no suelo especificar. Si tienes tema de agrícola y demás, déjame un comentario, intentaré hablar un poquito más sobre ello. Y luego, por otra parte, ya tendríamos a los autónomos societarios. Los autónomos societarios son aquellos que tienen una empresa, que tú vas a hacer una actividad, pero no la haces como autónomo, sino que la haces con una empresa. Entonces, tú te estás obligado a darte de alta como autónomo y estás obligado a darte de alta en esa figura del autónomo societario. No presentas impuestos como autónomo societario porque los presenta la empresa, pero sí que estás obligado a estar en el régimen de autónomos y, bueno, pues eso, a pagar esa cuota de autónomos y a cotizar con cuota de autónomos y no por régimen general, aunque sea tu empresa. Entonces, ese es otro grupo que es importante que sepas diferenciar, porque sí, cuando tengas una empresa vas a tener que estar como autónomo societario. Y otro tipo de autónomos de los que ya he hablado en otro vídeo son los autónomos colaboradores. Si quieres más información detallada sobre el autónomo colaborador, te la voy a dejar por aquí en una tarjeta a ese vídeo. Pero sí, el autónomo colaborador es el autónomo que es familiar del autónomo principal. Por ejemplo, yo soy autónomo, quiero contratar a mi mujer o a mi pareja y entonces en ese caso tengo que darla de alta en régimen de autónomos. No puedo darla de alta en régimen general. La normativa me obliga a darla de alta, pues eso, como estamos casados, en régimen de autónomo colaborador. Lo mismo pasaría si tengo hijos o incluso con mis padres, por ejemplo, siempre que convivamos en la misma vivienda, siempre que compartamos ese núcleo familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad. Y ya por último te quería hablar de otro grupo de autónomos que son el autónomo trade y el falso autónomo, que hay que diferenciarlos entre ellos. Ha habido mucha polémica en los últimos años con el tema de los falsos autónomos. Pues por ejemplo, la empresa Globo, que tuvo ahí el tema de los riders, que han tenido multas multimillonarias por el tema de utilizar a autónomos que realmente no debían ser autónomos y debían estar en régimen general. Esto ya depende de, pues bueno, de todo el tema de seguridad social y demás. Pero para que te hagas una idea, tenemos dos tipos, tenemos el autónomo trade y el falso autónomo. Son dos cosas totalmente diferentes. El autónomo trade es una persona que se da de alta como autónomo y hace un contrato con una empresa en específico y se le considera trade porque no llega a estar en régimen general, pero sí que tiene más beneficios por parte de esa empresa que si fuera un autónomo suelto, por así decirlo. Ahí sí que es un autónomo se podría decir falso autónomo, pero que está legalizado, ¿vale? Para que te hagas una idea, un autónomo trade es un autónomo que va a trabajar con una única empresa, pero que tienen un contrato vinculado entre las dos partes y por lo tanto está legalizado de esa manera. Por otra parte, el falso autónomo, como te comentaba, son autónomos que están dados de alta como autónomos en régimen RETA, pero
que luego solo trabajan para una empresa. Pues en este caso, como te decía, el tema de los riders de Glovo, pues es el caso más claro y más grande que ha aparecido en España, y por eso se dijo que se iba a perseguir mucho a los falsos autónomos. Yo te tengo que decir desde mi punto de vista que eso no ha sido así. O sea, la normativa ha ido a por la parte gorda, a por el grueso, que eran este tipo de empresas como Glovo, que utilizaban a muchos autónomos de esta manera, como falsos autónomos. Pero te tengo que decir que yo he visto casos de pequeños autónomos, de un autónomo o dos, que trabajaban para una única empresa y ahí no se han metido. Entonces, quiero decirte, la normativa muchas veces va al grueso, en este caso a Glovo, que se le impuso multas multimillonarias por este tema, y eso sí que tienes que saber que no lo debes hacer. Es verdad que al autónomo como tal no le pasa nada, a por el que van a ir es a por la empresa, pero sí que es verdad que si puedes evitarlo, pues mejor, puedes hacerlo de manera legal siendo un autónomo trade de esta forma. Entonces ya ves, es un vídeo cortito, pero que creo que era importante para que sepas diferenciar todos los tipos de autónomos que hay. Sí que puede haber más tipos de autónomos, pero es verdad que se engloban en estos grandes grupos que yo creo que son los más importantes. Así que espero haberte ayudado, espero que el vídeo te sirva para saber exactamente cómo te tienes que dar de alta. Si tienes cualquier duda, déjamelo en los comentarios. Espero haberte ayudado. Si es así, dale like y suscríbete al canal, que me anima muchísimo, y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Venga, chao!